Hermanos, Dios los bendiga. Soy el hermano Pujanda, hablándoles de aquí de la congregación Unidos para Cristo con la hermana Escamilla, pastor de esta iglesia. Hermana Escamilla, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y estoy agradecido con el Señor. Y antes de entrar al mensaje, hermanos, vamos a oír una alabanza y luego así, pues pasaremos al mensaje. Amén. Amén. Aleluya. Juntos hoy cantamos como hermanos el gozo de Dios. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. Desmayaré al miedo, mi mirada no en el cielo. En tu gracia firme estoy, me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada no en el cielo. En tu gracia firme estoy, me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Subirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén. El
El Señor es bueno, amén, hermanos, y para siempre es su misericordia. Doy gracias otra vez al Señor por estar en este lugar sagrado, el recinto de Dios, casa de Dios, y estoy agradecido, como le digo, y pues listo para predicar la palabra del Señor. Pero antes, quiero orar. Señor, gracias en el nombre de Cristo por tu amor, tu misericordia. Tu palabra, Señor, dice que tú eres bueno, y nosotros los cristianos lo creemos, lo aceptamos y sabemos, Señor, que vamos a verte un día, porque ese es el propósito tuyo, que nosotros nos reunamos contigo, Señor, y así así va a suceder, así va a pasar, y nada se va a poder, Señor, interponer entre que nosotros un día estemos alabando, glorificando tu nombre, viendo tu rostro, porque tu palabra dice en Isaías 33:17, dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, y esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, Señor, verte un día. Y así va a ser. La palabra tuya también dice, Señor, que ahora vemos oscuramente como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Y todo cristiano, Señor, todo hijo tuyo que te ama, Señor, esperamos ese momento y lo vamos a ver. Tarde o temprano se va a cumplir. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias que en medio de esta pandemia, Señor, nos tienes con vida. Y no nomás con vida abundante, porque así dice tu palabra, Señor, que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. A ti pues sea la gloria, a ti la honra, Señor. Esperamos que este mensaje, Señor, llegue al corazón de tu pueblo, Señor, y llegue, Señor, y se quede, Señor, y afirme los corazones. Abre mi boca con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia, porque tú eres nuestro Dios y en ti nos refugiamos. Tú eres la roca eterna, Señor. Tú eres la roca eterna de los siglos. Tu palabra, Señor, dice que tú eres torre fuerte y a ti corremos en la adversidad, en el peligro. A ti corremos, Señor, porque tú nos ayudas. Tu palabra dice en Isaías, yo te ayudo, y nosotros lo creemos. Gracias pues por tu palabra que es bendita. Edifícanos a través de ella. Enséñanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermosa, orando el Señor me dio este mensaje y espero que pues le ayude a su vida cristiana, porque hermano, en este camino tenemos que seguir caminando, y hay veces que nos cansamos, pero seguimos adelante. El apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, y nosotros estamos en esta vida y proseguimos a la meta. No todo es alegría, pero en medio de la tristeza, Señor, nosotros te alabamos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mire, quiero, le he puesto como título, subamos al monte. Elías subió al monte y ahí se encontró con Dios en medio de un silbido apacible. Cuando ya parecía que Elías no tenía salida, déjeme decirle que Dios siempre tiene una salida para sus hijos. Voy a Éxodo 24, cuando Moisés, miren lo que le dijo el Señor a Moisés. En Éxodo 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí, hermanos, el Señor le dice a Moisés, sube a mí. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ir a Él. Hermanos. Cada día de nuestra vida tenemos que ir al Señor. ¿Y cuál es ese monte para nosotros? Ese monte es nuestra habitación. Ese monte es nuestro cuarto, es nuestra recámara. Es
el lugar donde nos reunimos con el Señor, donde nos reunimos con el Señor. Mire lo que dice, subir al monte simboliza, fíjese lo que simboliza subir al monte. Subir al monte simboliza la unión del cielo con la tierra. ¿Se da cuenta? La unión del cielo con la tierra, un espacio sagrado que tenemos que tener. Sí, eso es lo que simboliza el cielo con la tierra. Una unión. Y eso es lo que necesitamos con el Señor. Unirnos a Él. En la vida del cristiano hay altas, hay bajas, pero ahí vamos caminando. Ahí vamos. Hay tiempos en que parece que los cielos se ponen, ¿verdad? De bronce, dice la palabra. Pero aún con todo eso, nosotros tenemos que subir al monte. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué necesitamos subir al monte? Para estar unidos con el Señor. Porque necesitamos estar ahora más que nunca unidos con el Señor. Todo el tiempo tenemos que estar unidos con el Señor. Y mire lo que el Señor le dice, ahí te voy a dar unas tablas para enseñarles. Mire, quiero leer el libro de Habacuc. En el profeta Habacuc dice unas cosas interesantes que me gustan. El profeta Habacuc 2:1. En el libro del profeta Habacuc 2:1 dice de la siguiente manera. Déjeme hallarlo porque son libros chiquitos y se está uno, se entretiene uno. Pero ya llegué al libro de Habacuc. Mire cómo dice la palabra. En Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder. Mire, aquí dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Cuando estamos en el monte, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y cada hijo de Dios, hermanos, debemos de estar agradecidos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos simiente de Él. La Biblia dice en 1 Pedro 2:9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el linaje bendito de Dios. Y nadie nos va a separar del amor del Señor. Nadie. Ni las luchas, ni las pruebas, ni las fortalezas malignas nos van a poder apartar del Señor mientras estemos en unión con el Señor, mientras subamos al monte. Y ahí vamos a recibir enseñanza. Cuando estemos en el monte, vamos a recibir enseñanza de parte del Señor. Y se acuerda que Moisés, cuando subía a ese monte y bajaba, la palabra dice que el pueblo lo miraba con su rostro resplandeciente. Con su rostro resplandeciente. El rostro de Moisés resplandecía cuando él bajaba del monte y el pueblo, fíjese, le tenía miedo. Le tenía miedo a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué le tenía miedo? Porque bajaba la gloria de Dios. Y ningún demonio, ningún diablo va a poder alejarnos de la presencia del Señor cuando estemos en ese monte. Necesitamos estar en ese monte. Tenemos que estar allí en ese monte. Como le digo, le puedo dar, ¿cómo se dice? Testimonio de mi vida espiritual. Y yo hay veces que no he estado en ese monte y las preocupaciones diarias me debilitan mi vida espiritual. Pero cuando subimos a ese monte, déjeme decirle que no hay poder que se interponga con nuestro Dios. Se me venía a la memoria
Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Y dónde vamos a echar esas ansiedades que traemos? Cuando subimos al monte. ¿Qué es subir al monte? Ahorita le acabo de decir, es unirnos con Dios. Ahí Moisés se unió con Dios y Dios le dio las tablas para enseñarnos a través de todas las edades. Fíjese, a través de todas las edades están esas dos tablas. Y mire, le voy a decir una cosa. Moisés, la palabra dice en Números 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Espero que esté todo en orden, ¿verdad? Mientras se está pues grabando este video, esta enseñanza. Y Moisés, hermanos, como le dije, en Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Bueno, y yo me sorprendo porque si usted se acuerda, Moisés quebró esas tablas. Fíjese, aquel varón, Moisés, muy manso, cuando vio la rebelión del pueblo, quebró las tablas. Y si Moisés subía al monte y subiendo hizo esas cosas, ¿qué nos espera a nosotros, los hijos de Dios, si no subimos a ese monte? Oh, que Dios nos ayude, amado pueblo del Señor. Que Dios nos ayude y nos va a ayudar, porque Él prometió estar con nosotros. Según Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Cuando se porten mal, yo voy a estar con ustedes. Cuando me busquen, yo voy a estar con ustedes. Cuando no me busquen, allí voy a estar con ustedes. Por eso le dije que Dios es bueno. Según Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Cuando estamos afligidos, cuando estamos necesitados, Él es nuestra fortaleza. Por eso dice, a Él correrá el justo y será levantado. Porque, hermanos, Dios no nos desecha. Dios no se porta como nosotros nos portamos, pero tenemos que subir a ese monte para reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la presencia de Dios. Yo quiero que Dios me use. Por eso subo a ese monte. Yo quiero ir un día, como le dije, según Isaías 33:17, que nuestros ojos, ¿y cuáles ojos, iglesia? Tus ojos, iglesia, mis ojos van a ver al Rey. Por eso estamos de pie. Por eso los cristianos que amamos a Dios continuamos en la lucha. Continuamos en la lucha. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque traemos la naturaleza de Dios. Y déjeme decirle que la iglesia es algo especial para Dios. La iglesia no trata, Dios no trata con la iglesia como trata con el mundo. A nosotros nos trata de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la unión con el Señor. Así como Moisés subió al monte, así nosotros también hemos subido al monte. A través de nuestros años peregrinando aquí en la tierra, hemos subido al monte. Hay veces que dejamos de subir, pero sabemos que allí está la respuesta. Ahí está la información, porque el Señor ahí nos enseña lo que hacemos mal, lo que hacemos bien, nos dirige, nos guía, nos aconseja. Cuando estamos en la quietud, acuérdese que a Elías, la palabra dice que el Señor quebró piedras allí, pero dice que no estaba la presencia. Pero en el silbido apacible, ahí estaba la presencia del Señor. Y déjeme decirle que
cuando estamos en quietud, cuando estamos de rodillas, cuando estamos clamando, ahí el Espíritu de Dios entra a nuestros corazones, ya está. Pero ahí el Señor nos habla en quietud. Porque déjeme decirle que no siempre andamos en el Espíritu. La palabra dice en Gálatas 5:16, dice, andad en el Espíritu. Andad, fíjese, es una orden que el Señor nos da a través del apóstol Pablo. Andad en el Espíritu, pero no siempre andamos en el Espíritu. Pero necesitamos andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para no ser peleoneros, le voy a poner así. ¿Verdad? Yo vengo de un barrio de Ciudad Juárez. Y pues ahí aprendí ese lenguaje, ¿verdad? Para no ser peleoneros, para no pelearnos con nuestro semejante. La palabra dice en Romanos 8:6, dice, déjeme ver si me acuerdo, si no, pues vamos a Romanos 8:6, ¿verdad? Pero Romanos 8:6 dice, bueno, vamos. Bueno, le voy a decir el verso 13 de ahí. Del verso 13 por mientras, a ver si me viene a la memoria el verso 6. Romanos 8:13 dice, porque si es conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Por eso tenemos que subir al monte. ¿Para qué? Para andar en el Espíritu. No porque, ¿cómo le puedo decir? No para decir, no, pues mira, yo estuve tanto tiempo allí. No, es para cambiar nuestra manera de vivir. Para eso es subir al monte, estar en la presencia del Señor. Parece que, voy a Romanos 8:6, si alguien me sopla por ahí, ¿verdad? Porque el ocuparse del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida, ¿y qué más? Y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Hermano, cuando andamos así, de ese modo, nos peleamos con nuestros hijos, nos peleamos con el vecino, nos peleamos con la esposa, con todos nos peleamos. Por eso necesitamos ir al monte, iglesia. Necesitamos ir al monte para no pelearnos con el hermano. En Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Dice el verso 3 de Colosenses 3:3, dice, déjeme ver, ya lo tenía y se me van los textos, pero Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Fíjese qué hermoso, ese texto me gusta tanto. ¿Sabe por qué está escondida? Porque Satanás no me puede encontrar. Tengo 37 años en los caminos del Señor y en los 37 años que tengo, ese demonio no me ha podido encontrar. ¿Por qué? Porque nuestra vida, iglesia, está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios está escondida nuestra vida. ¿Por qué? Porque buscamos las cosas de arriba, iglesia. Por eso le dije ahorita que Dios no trata con nosotros como trata con el mundo, porque nosotros buscamos las cosas de arriba. Nosotros buscamos las cosas de arriba. No que el Señor no nos corrija, no que el Señor no nos castigue. Porque la palabra dice que Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Pero nos disciplina para nuestro propio bien, iglesia. Nos disciplina para que continuamos agradándole a Él. Porque ese es el propósito del cristiano, agradar a Dios. En Colosenses 3:5, fíjense cómo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es lo terrenal? Es el enojo, la gritería, son los adulterios, son las fornicaciones, son las mentiras. ¿Y cómo vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros? Subiendo al monte.
Acuérdese que Cristo dejaba a sus discípulos y ¿a dónde iba? Al monte. ¿A qué iba? A unirse el cielo con la tierra, porque Jesús estaba en la tierra. Y el Padre está donde sea, ¿verdad? Pero el Señor habita en el cielo. La palabra dice que Él está en el tercer cielo y está seguro, está en su trono. Y así nosotros, nuestra vida está escondida con Cristo. Con Cristo. Por eso ahorita le dije que nadie nos puede apartar. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí menciona varias cosas, pero nadie nos puede arrebatar del amor de Cristo, iglesia. ¿Por qué? Porque subimos al monte, porque sabemos que necesitamos subir al monte, porque ahí Dios nos enseña, ahí Dios nos dirige, ahí Dios trata con nosotros. Y aunque seamos peleoneros, ahí Dios nos dice, mira, hiciste esto mal, y nos corrige y nos enseña, porque nos ama. Mire, se me viene el Salmo 18:29. En el Salmo 18:29 dice, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. El cristiano así debe ser su vida. Con el Señor, hermanos, nada nos puede detener, nada nos va a detener, porque somos la iglesia del Señor. La palabra dice que el que nos toca la niña de su ojo. Tarde o temprano, todos aquellos profetas que fueron muertos por hombres impíos van a pagar y van a pagar caro. No porque yo lo deseé, sino porque está escrito. La palabra dice en el Salmo 105, verso 15, dice, no toques a mis profetas, ni hagas mal a mis ungidos. Qué bueno es Dios, iglesia. Qué bueno es el Señor con nosotros, que nos escogió. Hay un canto que me gusta que dice que Dios nos escogió de entre 1,000,000. Y yo puedo decir que de entre más de 1,000,000. Dios nos escogió para ser sus hijos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y la palabra dice que Dios va a edificar su iglesia en medio de la pandemia. En medio de la situación adversa, Dios va a edificar su iglesia. ¿Por qué? Porque Él la compró, porque es de Él. La palabra dice en Juan 10:27, dice, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie está oyendo, iglesia, lo que dice. Nadie los va a arrebatar de mi mano, pero tenemos que subir al monte para hacer morir lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le agrada, por eso necesitamos subir al monte. La palabra dice, déjeme ver, Efesios 5:27 dice que Él viene por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ahí está el pueblo del Señor. Ese es el pueblo del Señor. Y nadie más. Él viene por nosotros y nos está preparando. Nos está preparando como el Padre. Como el Padre que instruye a su hijo, que enseña a su hijo, que corrige a su hijo. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Así es la iglesia. ¿Se acuerda cuando Jesús subió al monte y se llevó a Pedro y a Juan, que eran los que casi siempre se llevaba? Eran ¿cómo le puedo decir? Sus amigos, ¿verdad? De entre los 12 discípulos. No que hiciera acepción de personas Jesús, ¿verdad? Pero Él miraba algo diferente en ellos. ¿Se acuerdan cuando subió y se transfiguró? Mire, transfigurarse quiere decir cambiar un estado de ánimo. Cambiar un estado de ánimo o sentimiento, según el diccionario, ¿verdad? Cambiar un estado de ánimo. Iglesia,
Necesitamos cambiar ese estado de ánimo en nosotros. Lo necesitamos. Tenemos que cambiar el estado de ánimo de nosotros. Lo vamos a cambiar porque, como le dije, Dios va a edificar su pueblo. El Señor va a edificar su pueblo. ¿Por quién? Por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu va a edificar su iglesia. Y la Biblia dice que ni el Hades la va a detener. Nadie nos va a detener, iglesia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos real sacerdote. Porque somos pueblo escogido. Y nosotros, fíjese, al menos yo ni lo busqué. El Señor vino a mí y yo no le pedí al Señor que viniera. Pero le doy gracias al Señor de que un día vino a mi vida y yo prefiero, hermanos, estar en ese monte que andar sin Dios y sin esperanza. 1000 veces estar en ese monte, porque allí Dios me enseña, allí Dios me instruye, allí Dios me dirige, y no solamente a mí, a los que suben al monte. Pero como le dije, el cristianismo tenemos altas y bajas. Si usted está en esas bajas, préndase con Dios, anímese. Por eso Moisés le tenían miedo, porque subía al monte y bajaba lleno de la presencia de Dios. Iglesia, nosotros necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Lo necesitamos, lo anhelamos. Yo lo quiero, porque ya estoy bien metido con Dios. Aleluya. Y fíjense lo que hizo Pedro. Dijo, ¿qué tal si escogemos unas enramadas, aquí nos quedamos? ¿Por qué? Porque él vio ahí la presencia de Dios. Y fíjense, ¿qué personajes bíblicos estaban allí? Estaba Moisés y estaba Elías. Estaba Moisés y estaba Elías. 2 de los más grandes profetas que ha habido, según la información de la Biblia. Esos 2 hombres ahí estaban. Y el Señor Jesús. Y su rostro dice que se transfiguró. Mire lo que dice bíblicamente. Transfigurar dice que es un cambio de forma de apariencia. Un cambio de forma de apariencia. Nuestra apariencia, iglesia, cuando subimos al monte, es un cambio. Nuestra apariencia es distinta. Amén. Nuestra apariencia es distinta, o debe de ser distinta. Cuando estamos en ese monte, nuestro corazón no se endurece, iglesia. No se endurece por lo que me hicieron o por lo que dejaron de hacerme. Pero tenemos que subir a ese monte. Estoy terminando el mensaje. Y espero que Dios haya hablado a su corazón. Cuando menos 2 o 3 palabras que he dicho, que esas le hayan edificado, que esas le hayan ayudado en su vida. Porque ese es el propósito, edificar el cuerpo de Cristo, sabiendo que necesitamos de Dios, que necesitamos subir a ese monte. Tenemos que subir a ese monte. Aleluya. Déjeme hacer una oración y así termino el mensaje de la palabra del Señor. Y ha sido un placer, hermana Escamilla, haber estado esta mañana aquí en este recinto, en este templo. Que Dios le bendiga a usted y a su descendencia completa, y no nada más a usted, a la iglesia del Señor. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.
misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por la silla, por la mesa en que me siento a comer, por la cama, Señor, donde descanso la noche. Gracias, Señor. Gracias. Estamos agradecidos contigo porque nos has dado vida y vida en abundancia. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Hoy y por todos los siglos, porque tú eres nuestro Dios y nosotros, Señor, ovejas de tu prado. Gracias, Señor, porque tú nos edificarás, tú nos ayudarás a subir a ese monte. No es fácil, Señor, pero no es imposible porque tu palabra dice, Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Porque fuera de Cristo hay muerte. Gracias, Señor. Gracias. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Como mencioné antes, ha sido un privilegio haber estado con ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde.